Cuando estaba el ministro Saldívar de presidente de la Corte, nosotros respetuosamente interveníamos. Se hablaba con él y él hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Ojalá fuera una broma, pero no. El presidente acaba de admitir que cuando Arturo Saldívar era presidente de la Corte, hacía lo que el Ejecutivo le ordenaba. Es él. Hola, ¿el problema? Es él. Arturo Saldívar es el ministro Swiftie que renunció a su cargo en noviembre de 2023 para después unirse a la campaña presidencial de Claudia Sheinbaum. Saldívar se hizo viral en redes sociales por ser fan de Taylor Swift. Bueno, en enero de este año hasta una columna publicó defendiendo su gusto musical. Y no, esta tampoco es una broma. Y pues independientemente de que estemos de acuerdo o no con los gustos musicales de Saldívar, y miren que yo sí lo estoy. Lo que admitió hoy el presidente en su conferencia matutina es verdaderamente preocupante. Ya escuchamos algunos fragmentos al inicio de este video. Por supuesto, está editado porque el presidente López Obrador tiende a hablar de una manera, pues, no muy rápida. Y como seguramente ustedes no quieren escuchar 5 minutos de toda la disertación que dio sobre este asunto, elegimos los fragmentos que consideramos más importantes, pero, por supuesto, no cambiamos el sentido de las palabras. El presidente López Obrador verdaderamente dijo esto. Se hablaba con él y él hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Todo esto refiriéndose a Saldívar. Y como les digo, sí, el video está editado, cortamos algunos fragmentos para hacerlo mucho más corto de como fue en realidad. De cualquier manera, si no nos creen a nosotras, pueden ver el video original de la conferencia de hoy, 21 de febrero, en el canal del Gobierno de México. Ese enlace lo encuentran en la descripción de nuestro video y ahí hasta les pusimos el tiempo en el que empieza a hablar de Saldívar el presidente. Pero, a ver, ¿de dónde salió esta confesión del presidente López Obrador? Por supuesto, del cinismo o del descuido. Pero, ¿por qué empezó a hablar de Arturo Saldívar? Resulta que el presidente López Obrador estaba hablando del exdirector de Pemex, Emilio Lozoya. ¿Por qué estaba hablando de Lozoya? Bueno, porque hay una noticia muy importante desde ayer en la noche y es que un magistrado le concedió un amparo a Lozoya para que siga su proceso en libertad. Esto quiere decir que después de más de 2 años en el reclusorio norte, Lozoya ahora se puede ir a su casa y enfrentar lo que queda de este proceso en su contra desde su domicilio. El asunto de Lozoya es también todo un tema y para no hacer este video más largo, si quieres conocer más sobre eso, te dejamos en la descripción del video y en esta tarjetita otro video que tenemos sobre quién es Emilio Lozoya y qué fue lo que hizo. Entonces, hoy, 21 de febrero, unas horas después de que se diera a conocer la noticia sobre Emilio Lozoya, una reportera en la conferencia matutina del presidente le preguntó qué fue lo que pasó. Le dijo que si no hay pruebas suficientes de parte de la Fiscalía General de la República para mantener a Emilio Lozoya en prisión. A esto, el presidente López Obrador le respondió que por supuesto que hay pruebas, pero que el Poder Judicial está en un plan de liberar delincuentes. Y bueno, ¿por qué está en ese plan el Poder Judicial? Seguramente se preguntarán, pues de acuerdo con el presidente López Obrador, esta decisión se debe a que el Poder Judicial es autónomo. Y no, esta tampoco es una broma. Vamos a escuchar lo que dijo el presidente. Llega la señora Piña y dice, los jueces son autónomos, o sea, licencia para robar. Entonces, el presidente empieza hablando de un tema pues también preocupante, que es este asunto de Emilio Lozoya, y termina diciendo que ahora con Norma Piña, que es la ministra presidente actual de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, todo es diferente y es peor de lo que estaba cuando Arturo Saldívar presidía la Corte. ¿Por qué? Bueno, porque de acuerdo con el presidente, cuando Saldívar presidía la Suprema Corte de Justicia, se hacía lo que el Ejecutivo decía. López Obrador dijo que cuando había un asunto como por ejemplo el de Lozoya, nosotros respetuosamente interveníamos. Y también aclaró que esto no solamente se trata del caso de Lozoya, que esto también sucedía con Saldívar cuando había asuntos relacionados, por ejemplo, con la delincuencia organizada. Y dijo que, a diferencia de lo que pasaba con Saldívar, ahora el Poder Judicial ordena liberar a delincuentes en tan solo horas. Entonces, según el presidente López Obrador, cuando Saldívar era presidente
presidente y algo así pasaba, hablaba con el juez y le decía, cuidado con esto. Pero claro, esto lo hacía Saldívar pensando en el interés general, en el bienestar de la ciudadanía y en proteger a los ciudadanos. Entonces, ¿la liberación de Lozoya estuvo bien? Pues es debatible, pero en principio no. Pero lo que dijo el presidente López Obrador tampoco estuvo bien. Y es que, aunque López Obrador dice que el poder ejecutivo, o sea, él mismo, intervenía de manera respetuosa, lo que en realidad está diciendo es que cuando Saldívar era presidente de la Corte, el poder ejecutivo violaba la autonomía del poder judicial. Pero, ¿esto verdaderamente es grave? Bueno, primero consideremos que en México vivimos en una democracia. Eso quiere decir que en este país hay división de poderes, por eso tenemos un poder ejecutivo, uno legislativo y uno judicial. Esto es así porque las decisiones no deben concentrarse en un solo poder o en una sola persona, para lo cual necesitamos un sistema de contrapesos y equilibrios. Pero al parecer al presidente López Obrador se le olvidó que el gobierno de México es o debe ser democrático. Y sin ninguna vergüenza ni reparo admitió haber intervenido en las decisiones del Poder Judicial. Pero eso sí, lo hizo respetuosamente. Y con eso llegamos al final del video. Cuéntanos qué opinas sobre lo que dijo el presidente López Obrador. Y si llegaste hasta aquí, déjanos un corazoncito amarillo para saber que viste el video completo. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos muy pronto con un video nuevo.